Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y hermanos? Les saluda una vez más, con muchísimo gusto, Eduardo Quintana. Sean todos bienvenidos a Enderezando el Texto. Son numerosos los grupos religiosos que rechazan por completo la deidad de Jesús. Estos acusan a quienes defienden la doctrina de la Trinidad, diciendo que Jesús no puede ser en esencia o naturaleza lo que el Padre es, ya que para ellos Jesús no es un ser increado, es decir, Jesús no es eterno, sino que en algún momento Él fue creado. A pesar de la obvia evidencia que corre del Antiguo al Nuevo Testamento a favor de la naturaleza divina del Mesías, muchos continúan insistiendo en sostener que Jesús fue creado y que eso lo limita a no ser divino. Así que el texto favorito de los que predican que Jesús es uno más dentro de la obra creativa de Dios es Colosenses, capítulo 1 y verso 15. El texto revela las siguientes palabras. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es de vital importancia que el exégeta, es decir, el intérprete de la Biblia, tome en cuenta que la escritura no fue escrita en nuestro idioma. El error de muchos quienes se acercan a las Sagradas Escrituras es comenzar a mexicanizar la Biblia o a darle el significado a las palabras bíblicas según su cultura o su propio vocabulario. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Vamos a ver un ejemplo de lo que intento decir. Cuando leemos acerca del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16 y verso 19, sabemos por lo que la Escritura nos dice que Lázaro se saciaba de las migajas que caían de la mesa del rico. Cuando uno escucha la palabra migajas, rápidamente pensamos en lo que nosotros conocemos como migajas, es decir, la parte más pequeña y menuda del pan que suele saltar o desmenuzarse al partirlo. No obstante, este tipo de migajas no son a las que se refiere el texto, pues las migajas que se conocían en tiempos del Señor eran el almidón que se extraían del pan, el cual los judíos usaban para limpiarse de las salsas rojas que acostumbraban cocinar. Es decir, pues hay una diferencia tremenda en lo que nosotros conocemos como migajas a lo que realmente eran las migajas bíblicamente hablando. Prácticamente las migajas eran las servilletas de los judíos, las cuales ellos desechaban, y Lázaro se saciaba de ellas. Esto ilustra aún más el grado de pobreza del pobre Lázaro. Esto fue un ejemplo para entender que las palabras empleadas en la Biblia no siempre tienen la misma idea o significado que nosotros podemos entender en nuestros idiomas actuales. Una vez estableciendo esto, regresemos entonces al texto que consideramos. Así que, el texto dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, vamos a enfocarnos en la palabra primogénito. La Biblia usa este término con dos significados distintos. Puede hacer referencia, número 1, al primer ser nacido. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2 y verso 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí obviamente se está hablando de Jesús, el primogénito de María. Pero número 2, la Biblia no usa este significado exclusivo de la palabra primogénito. La palabra primogénito también se usa o se emplea en la Biblia para hacer referencia a algo o a alguien que está en supremacía, es decir, alguien que está en la superioridad absoluta o que se está en preeminencia. Por ejemplo, en Salmo capítulo 89 y verso 27 la Biblia dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Indiscutiblemente este texto está hablando o hace referencia acerca de David, el rey David, y el texto dice que Dios le pondría por primogénito. La pregunta es, ¿fue David el primer hijo de su padre Isaí? No, la verdad es que no. De hecho, fue el último hijo. Y ahora queda una segunda pregunta. ¿Fue David el primer rey de Israel? La respuesta es otro no, ya que David fue el segundo monarca legítimo del reino de Israel. El primero fue Saúl. El texto en Salmo 89, 27 nos aclara que la palabra primogénito puede ser usada para señalar la superioridad o el poderío de algo o alguien,
Lea también Éxodo capítulo 4 y versículo 22. En definitiva, Colosenses capítulo 1 y verso 15, lejos de mostrarnos que Jesús fue el primer ser creado, el contexto y la definición de primogénito establece que Él, es decir, Jesús, creó todo y por Él todo subsiste. Este contexto nos aclara por completo la deidad de Cristo. Lea también Juan capítulo 1 y verso 3. Otro dato importante es analizar la palabra griega que se empleó por inspiración. Escuche, hay una palabra en griego que se emplea para referirse al primer ser creado. Esta palabra es la palabra protostiktos. Y Pablo, muy interesantemente, no usó esa palabra aquí. Por el contrario, Pablo usó la palabra protótokos, que significa quien tiene el control absoluto de todo. Y esto, mi estimado amigo, es una prerrogativa de Dios. Es decir, nadie, absolutamente nadie puede tener o puede gozar de ese poder o control absoluto de todas las cosas. Eso es algo que solamente le pertenece a Dios. Y si el texto aquí en Colosenses 1:15 está hablando de Jesús, entonces ¿cuál es el final lógico o cuál es el final de este razonamiento que se está planteando en Colosenses 1:15 si es que se está hablando de Jesús? Bueno, pues la respuesta o la conclusión lógica demanda que Jesús es Dios. Muchas gracias.